Bien, jóvenes, vamos a iniciar con el tema que se llama equilibrio rotacional, ¿sale? Es un par de tensiones o fuerzas que se encuentran aquí ligadas, ¿sale? La fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces, en estas fuerzas nosotros vamos a tener tensiones. Tensiones quiere decir que son fuerzas que se estiran para poder mantener un equilibrio en este peso de 294 newtons. Entonces lo que vamos a hacer para poder resolver este tipo de sistemas es hacer un equilibrio rotacional, es decir, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero les voy a mostrar una manera diferente de resolver este tipo de equilibrios y se llama el teorema de Lami's, ¿sí? El teorema de Lamy nos permite hacer una simplificación de reacciones en X y en Y con un giro completo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, nosotros vamos a hacer el mismo sistema, pero en diagrama de cuerpo libre. Es decir, yo tengo una tensión, las voy a convertir en tensión 2, y yo tengo una tensión 1, ¿vale? Y tengo también la tensión del peso, que es igual a 294. ¿Recuerdas? Pero ahora la diferencia entre hacer reacciones, las fuerzas en X y fuerzas en Y, ahora voy a hacer un sistema de tensiones con ciertos ángulos que se van a formar aquí. ¿Vale? Eso nos dice el teorema de Lami's. Y nos dice que si yo tengo aquí un ángulo de 30 grados y aquí tengo un ángulo de 90 grados, entonces si yo sumo 90 grados más 30 grados, en realidad la tensión 2 o la fuerza 2 con el peso nos formaría un ángulo completo, que es este, pero de 90 más 30, que sería 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo el ángulo de la tensión 2 o de la fuerza 2, ¿vale? Vamos a hallar el ángulo de la tensión 1, ¿vale? Ahora, yo tengo 45 grados aquí y yo tengo un ángulo de 90 grados acá. Entonces, si se dan cuenta, yo tendría 90 más 45, que serían 135 grados. 135 grados. Y acabamos, ¿sale? 45 más esos 90 te darían 135. Y entonces, lo que me hace falta es hallar precisamente el ángulo de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Pero si se dan cuenta, si yo sumo 135 más 120, me va a dar 255. 255 grados que forman estos dos. Para los 360 grados, entonces yo le voy a quitar a 360, 255 grados. Entonces, si nosotros le quitamos a 360, que es el ángulo completo, le voy a quitar 255, me va a dar un ángulo de 105. Y ya tengo una relación de ángulos completo, ¿vale? Ok, ya haciendo ese procedimiento, aplicamos la regla de Lami's con, en este caso, voy a, por ejemplo, si yo quiero la tensión 1, la divido entre el seno. Es como una ley de senos y cosenos, pero en este caso voy a ocupar la del seno. Es la tensión 1 por el seno, pero no del ángulo que estoy marcando con la tensión 1, sino su ángulo opuesto. Es decir, el seno de 120 grados. Y lo mismo, pero ahora no, lo voy a igualar al peso, que es lo que yo tengo y conozco, no a la tensión 2. Acuérdense, porque la tensión 2 no la conozco. Entonces lo que voy a hacer es con el peso, es decir, una regla de 3. A ver, el peso que es de 294 dividida entre el seno, pero no del ángulo opuesto al peso, en este caso de 105. Y ya tenemos una regla de 3 sencilla. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces con esto? Pues fácilmente podemos simplificar esto. Con una regla de 3 logramos las tensiones y ya no tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas ni reacciones en X ni Y. Nos salvamos de ese método. Entonces lo que voy a hacer es la tensión 1 va a ser igual a ¿qué? A 294 por el seno de 120 y dividido entre el seno de 105. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es sacar el seno de 120.
Si nosotros sacamos el seno de 120, que es un valor que te tiene que dar el examen, ¿no? Para poderlo hacer, ya que no llevarías calculadora. Pero vamos a sacarlo. El seno de 120 me va a dar 0.866. Seno de 120 es igual a 0.866. Pero también necesitamos conocer el seno de 105. Entonces yo voy a sacar el seno de 105. Del ángulo de 105 me da 0.96. Seno de 105, 0.96. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, jóvenes, yo ya puedo decir que la tensión 1 va a ser igual a 294 por el seno de 120, que es 0.866. Y lo voy a dividir entre el seno de 105, 0.96. Entonces vamos a hacerlo, jóvenes, y decimos 294 multiplicado por 0.866 me va a dar 254.6. 254.6. Y lo voy a dividir entre 0.96 y me va a dar 265. La tensión 1 es igual a ¿qué? A 265.21 newtons. Y ya acabamos, ya logramos hallar la tensión 1 que necesito para levantar este cuerpo. Pero recuerda que son dos tensiones, ¿sí? La tensión 1 o la fuerza 1 y la tensión 2, la persona que está del otro lado. Entonces, realizamos el mismo procedimiento, pero ahora con la tensión 2. Entonces, volvemos a hacer el mismo procedimiento y decimos, bueno, recuerda que ya calculamos la tensión 1 que fue 265.2. Y ahora volvemos a hacer el mismo sistema. La tensión 2 por el ángulo, pero no de 120, sino su opuesto, el seno de 135. Y esto va a ser igual al peso, que ya lo conozco, dividido entre el seno del ángulo opuesto al peso, que es de 105. Si se dan cuenta, ahora lo que debo de conocer es el seno de 135. Entonces, también te lo tiene que dar el examen como datos, porque no llevas la calculadora. Sin embargo, ahorita, por cuestiones de que no tenemos valores, vamos a calcularlo. El seno de 135 me va a dar 0.70. Entonces, con estos datos, porque ya tenemos el de 105, podemos hallar la tensión 2. La tensión 2 se calcula con 294 por el seno de 135. Pero ya tengo el seno de 135, que vale 0.70. Y lo voy a dividir, jóvenes, entre el seno de 105. El seno de 105 es 0.96. Y con eso logramos hallar la tensión 2. Entonces vamos a resolver, o vamos a simplificarlo. 294 por 0.7 me va a dar 205.8. Y estos 205.8 lo voy a dividir entre 0.96. Entre 0.96. Y me va a dar 214.37 newtons. Recuerden que son tensiones o fuerzas. Entonces ya tengo las tensiones y las fuerzas, con la cual voy a poner aquí en nuestro resultado 214.37 newtons. Y entonces el problema está resuelto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos piden una fuerza 1, que es de 265.2 para un ángulo de 45, y tenemos una tensión o fuerza de 214.37 para un ángulo de 30 grados. Obviamente tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque los ángulos son diferentes para un peso de 294 newtons. Y con esto se está abarcando el tema de equilibrio rotacional con tensiones. Fácil y sencillo con el teorema de Lamy, que nos permite, en lugar de hacer fuerzas en X y en Y con reacciones, lo vamos a hacer por tensiones y con ángulos completos. Y esa es la estrategia y la metodología que podemos aplicar para un examen. Gracias.